Buenas noches, bienvenidos. Antes de iniciar la charla de hoy, queremos compartir con ustedes indicaciones para el mejor desarrollo del evento. Favor, tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Es por esto que recomendamos conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, pulsar el botón rojo de reconectar que se encuentra arriba de sus pantallas. Inmediatamente retornarán a la sala. Si se han conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrarán hacia el lado derecho. Si lo han hecho desde un teléfono celular, lo ubicarán en la parte de abajo. Allí ustedes podrán realizar sus preguntas o inquietudes al speaker. Bienvenidos. Recordamos que estas jornadas cuentan con el aval de la Universidad de las Américas. El certificado de asistencia se entregará con el 80% de asistencia a los participantes. A continuación presentamos al moderador de esta noche, doctor Carlos Chacón. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, cardiólogo por el Instituto Dante Passanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil, hemodinamista intervencionista por el Instituto Dante Passanese de Cardiología, Sao Paulo, Brasil, médico tratante, coordinador del Servicio de Cardiología y Angiografía del Hospital Quito de la Policía Nacional, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, miembro activo de la SOLACI. Tiene un diplomado en President's Class por la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Chacón, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Agradezco la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Para mí es un gusto, un placer compartir el foro con el doctor Marlon Aguirre, un distinguido colega del medio de aquí de Quito, y realmente el tema que va a tratar el doctor es muy interesante respecto al diagnóstico correcto de la hipertensión arterial y qué nos dicen las guías. Nada más para presentarles al doctor Aguirre, quiero resaltar que es un especialista en cardiología, subespecialista en ecocardiografía y terapia intensiva cardiológica por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, máster en ecocardiografía transesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de la Ciudad de Madrid, España, jefe de servicio de cardiología del Hospital Metropolitano de Quito, miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, secretario Núcleo de Pichincha y miembro de las sociedades internacionales SEC y SIAC. Con ustedes, el doctor Marlon Aguirre abordará este tema de enorme interés y actualidad. Por favor, Marlon. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y mi agradecimiento al auditorio por estar presente esta noche con nosotros. Como bien se dijo, en esta noche vamos a conversar un poquito al respecto de este tema que lo hemos denominado diagnóstico correcto de la hipertensión arterial que nos recomiendan las guías. Declaro que no tengo conflictos de interés con la industria, sí recibo honorarios por esta presentación. Cuando me plantearon este tema, me hice la pregunta, ¿es posible que podamos aprender un poco más al respecto de un tema básico como es la toma de la presión arterial en nuestros pacientes? Y creo que la contestación es sí. Sí podemos aprender y de hecho todos los días aprendemos, y es así que les invito a volar en este tema y sacar conclusiones en bien de nuestros pacientes y en el diagnóstico de la hipertensión arterial. Quiero empezar diciendo que los pacientes hipertensos en el mundo entero representan un poco más de 1.3 billones de personas y que la mayor población se encuentra en aquellos países de ingresos tanto medianos como bajos.
y que el tratamiento médico, el control, el seguimiento, el diagnóstico de ellos es mucho más bajo en estos pacientes. Recordemos que en los Estados Unidos se describe que alrededor de 70 millones de personas tienen una tensión arterial mayor a 140/90, es decir, están diagnosticados de hipertensión arterial, de los cuales un 7% aproximadamente desarrollan insuficiencia cardíaca, y ya lo han dicho varios estudios como el Framingham y el Paradigm Heart Failure, en donde más del 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen el antecedente de hipertensión arterial. Como lo hemos conversado en otras pláticas, hemos dicho que la cardiopatía hipertensiva es el promotor de esta patología de insuficiencia cardíaca. Pero recordemos que la hipertensión arterial es el factor número 1 modificable que es responsable de los síndromes coronarios agudos, los cuales van a desencadenar un infarto agudo de miocardio. Es responsable de arritmias cardíacas, principalmente la fibrilación auricular, o eventos cerebrovasculares, o, ni se diga, escenarios catastróficos como la enfermedad vascular, llámese aneurisma de aorta, disección de aorta o enfermedad vascular periférica. De ahí la importancia de diagnosticar a nuestros pacientes o de descartar la hipertensión arterial. Han habido conocemos múltiple literatura internacional en la que se describe que en cuanto va aumentando la presión arterial, va aumentando el riesgo de mortalidad por stroke, por muerte cardíaca o por enfermedad vascular. Entonces, con este preámbulo, quiero describir o quiero disertar esta presentación en estos 4 puntos. Pero cuando nos enfrentamos a un paciente que llega a nuestra consulta y determinamos o nos acercamos a valorar la presión arterial, nos debemos de hacer la pregunta: ¿cuál es el objetivo de medirle la presión o tensión arterial? Bueno, la respuesta es determinar el estrés mecánico que ejerce la tensión arterial sobre el árbol arterial. En otras palabras, es la fuerza perpendicular que ejerce la sangre sobre una unidad de área, en este caso, el endotelio vascular. Reconocemos asimismo que la presión arterial es determinada tanto por métodos no invasivos como por métodos invasivos, recordando que la presión determinada por esta tensión a nivel de la aorta, es decir, una presión central, es la que mayor objetividad, la que mayor precisión tiene en demostrar un riesgo de daño de órgano blanco, así como un pronóstico de mortalidad. Y traigo a colación este estudio que fue publicado ya hace aproximadamente unos 4 años en el JACC, en el que Sturgis determinó la correlación o la variabilidad de la tensión arterial demostrada por método no invasivo con el manguito o brazalete, tensión arterial determinada por un catéter intraarterial braquial o una presión invasiva a nivel de la aorta. Recordando que este análisis, porque este fue un estudio, realmente fue un metaanálisis publicado, en el que se implicaron múltiples estudios y más de 3,000 pacientes enrolados. Pero aquí lo que tiene vamos a decir, lo que va en contra de este estudio es que se hizo en pacientes muy seleccionados, es decir, aquellos pacientes que fueron a angiografía. Entonces, no se puede extrapolar a otras circunstancias como, por ejemplo, los pacientes adultos mayores o pacientes de menor edad. Sin embargo,
se concluyó de que la determinación de la presión arterial a través del brazalete subestimaba la presión arterial sistólica y sobreestimaba la presión diastólica. Por lo tanto, la presión de pulso obviamente se iba a acortar y por lo tanto, y como todos sabemos, la presión de pulso es un marcador fidedigno de rigidez arterial y vamos a decir, un promotor o promotor visible de eventos cardiovasculares. Ahora bien, algo que llamó la atención también es que en el análisis de la presión arterial en la aorta, es decir, de la presión central, tenía una cierta correlación con la determinación con el brazalete, no así en el caso de la presión diastólica. Entonces, todo esto concluyó de que la presión arterial determinada por brazalete tenía una precisión variable y por lo tanto la necesidad de a futuro ir desarrollando equipos de mayor tecnología que nos dé mayor precisión tanto en la presión sobre todo central. Recordando que para poder obtener la presión central por métodos no invasivos, estos dispositivos deben de ser de una precisión tal para determinar la onda de pulso, la velocidad de onda de pulso. Ahora bien, recordemos también que todos los estudios, tanto diagnósticos como de seguimiento, como de tratamiento médico, se han realizado a través de la toma de tensión por métodos no invasivos y por lo tanto el brazalete se constituye en el método más utilizado para el diagnóstico de hipertensión arterial. Es decir, el método no invasivo es el método más utilizado en el mundo entero para el diagnóstico de hipertensión arterial. También recordemos que la precisión en la determinación de la tensión arterial es una de las pruebas clínicas más importantes que el médico puede tener. ¿Por qué? Porque si nosotros no diagnosticamos la hipertensión arterial a un paciente, lo estamos condenando o lo estamos predisponiendo a que esté en las garras de un evento cardiovascular mayor, y lo cual va a implicar en morbimortalidad, un aumento de la morbimortalidad o incluso de pacientes, si el paciente queda vivo, en discapacidad. Y en el otro escenario, si sobrediagnosticamos de hipertensión arterial, vamos a utilizar un tratamiento innecesario. Entonces, pequeños errores pueden llevar a grandes impactos a nivel de la salud pública, con un costo aumentado en los gastos de atención a los pacientes cardiovasculares y no solo eso, un riesgo de mayor mortalidad. Ahora bien, nosotros tenemos tanto métodos en consultorio como métodos de determinación de tensión arterial fuera de él. En el caso de los primeros, tenemos los tradicionales como son el esfingomanómetro y el método auscultatorio, o los métodos a través de dispositivos electrónicos autónomos. Esto nos va a permitir que podamos hacer al paciente la toma de tensión arterial asistida o no asistida, recordando que en el caso de una toma de tensión arterial por el método no asistida y por dispositivos electrónicos, podemos disminuir el porcentaje de pacientes con hipertensión de la bata blanca. Recordemos que cuando el paciente se toma estando solo en vamos a decir, en el lugar donde se va a determinar la presión, se puede reducir de un 5 a un 10
de milímetros de mercurio de presión arterial. Solo el hecho de dejarlo solo y que se tome la tensión arterial por el dispositivo automático. Ahora bien, para poder realizar esto tenemos que hacer un procedimiento adecuado. El brazalete tiene que tener un tamaño propio para el brazo del paciente. Recordemos que tenemos brazaletes small, usuales, o large o grandes, ¿no? En los cuales sobre todo vamos a utilizar estos últimos en pacientes que tienen brazos mayor, con una circunferencia mayor a 42 centímetros. El brazalete tiene que estar adecuadamente colocado en el brazo, tiene que tener más o menos, o tiene que la circunferencia de la bomba neumática, la cual se va a inflar, tiene que estar alrededor del 75 al 100%, cubrir la circunferencia del brazo, y que esta tiene que estar justo en el centro a través o atravesando el pulso de la arteria humeral. Asimismo, tiene que ser colocado de una forma simétrica, en el cual tanto por el borde superior como por el borde inferior podamos penetrar un dedo. Entonces, eso nos va a permitir determinar que el brazalete tiene esté colocado adecuadamente, ni flojo ni apretado. Y que este extremo final tiene que estar bordeando la fosa anterocubital. Entonces, con este procedimiento adecuado y con una normativa que la vamos a hablar más adelante y que todos ya la conocen, todos estamos familiarizados, podemos determinar adecuadamente la toma de la tensión arterial. Ahora bien, con los métodos fuera del consultorio tenemos el monitoreo ambulatorio de presión arterial, el monitoreo o la automedición de presión arterial en domicilio y en otros contextos, llámense estos farmacia o sitios abiertos. Recordando que para el diagnóstico de la hipertensión arterial lo podemos basar en los dos métodos, tanto en la consulta como fuera de ella. Y obtenemos estos 4 estadios o estos 4 agregados o conglomerados de personas. Pueden ser normotensos, podemos tener pacientes con hipertensión de la bata blanca que representan entre el 15 al 25%. ¿Y cómo los podemos identificar? Estos pacientes en la consulta tienen una presión alta, usualmente un grado de hipertensión grado 1. Y que cuando salen del consultorio, su presión es normal. Mientras que aquellos pacientes que en la consulta tienen unas cifras menores a 140-90, es decir, se los podría catalogar en cifras como tensión arterial elevada, como desde 130 a 139 o de 85 a 89, pero que salen de la consulta y se les hace un monitoreo de presión arterial y tiene rangos por encima de 130 a 80 en las 24 horas, entonces se catalogaría como una hipertensión arterial enmascarada. Y aquellos pacientes que ya están tratados y que tanto en la oficina o en el consultorio como en el monitoreo ambulatorio tienen presión, tienen cifras elevadas, entonces sería una hipertensión resistente. Pero cuando hablamos de los dispositivos electrónicos para la toma de tensión arterial, estamos remontándonos al año 2018, en el cual la Asociación Americana para el Avance en los Instrumentos Médicos, así como la Organización Internacional de Estandarización y la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, desarrollaron protocolos normativas para validar a estos dispositivos. Y es así que nosotros contamos en estas páginas web la información necesaria para determinar si estos dispositivos son o no útiles para el diagnóstico de la hipertensión. Uno va fácilmente, le da clic
a estas ventanas, a estas páginas, y le lleva a una ventana de información de los mismos. Por lo tanto, nosotros en estos iconos podemos identificar si el dispositivo es, vamos a decir, fabricado para la consulta, para domicilio o de forma ambulatoria o en lugares abiertos. Y es así que en estos iconos cada dispositivo tiene su identificación. Uno le da clic allí y se despliega toda la información al respecto de los mismos. Entonces, eso en términos generales sobre los dispositivos. Nuestro Ecuador maravilloso, siempre con sus lugares hermosos, tanto en la serranía como en la costa. Ahora, siguiendo con nuestro temario, nos enfocaremos en la metodología de la evaluación de la tensión arterial. Desde las guías del 2018, no voy a ser cansón en describir todos los acápites que se nombraba en aquel año, pero sí quiero enfocarme que en estas guías aún no se describía sobre este aparatito, es decir, los aparatos automáticos o los dispositivos electrónicos automáticos que en la actualidad tienen que ser validados y que son de gran utilidad y que son aceptados en la comunidad médica para la evaluación de la tensión arterial. Todos ya conocemos las recomendaciones que el paciente debe de tener en la consulta médica. Estar sentado, relajado, sus pies en el suelo, los dos, no cruzar las piernas, estar con su espalda bien soportada en la silla y condiciones del ambiente, una adecuada temperatura, no haber ingerido café, no haber fumado, no haber hecho ejercicio en los últimos 30 minutos, haber evacuado su vejiga y no tener el deseo de orinar, estar relajado al menos 3 a 5 minutos y la toma de 3 medidas con unos intervalos de 1 minuto, recordando que las 2 últimas son las más aceptadas y que el brazo donde se tenga mayor tensión arterial, ese será el brazo de referencia. El paciente no debe de hablar durante la toma de la tensión arterial, utilizar, como dijimos, el brazalete adecuado para su tamaño de brazo y que el dispositivo igualmente tiene que ser validado. En el caso del consenso, del último consenso de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, publicado este año, no se ha modificado mayormente y las recomendaciones son muy similares. Y bueno, ya para ir finalizando, quiero describir un escenario muy frecuente como es la arritmia, en este caso la fibrilación auricular, y cómo debemos o qué debemos de saber de esto al respecto en la toma de la tensión arterial. Recordamos que esta es una relación muy estrecha, hipertensión arterial y fibrilación auricular. Ya se describió en estudios en los cuales se evaluaron a los anticoagulantes orales directos, en el que estos pacientes con fibrilación auricular tenían entre 50 a 90% antecedentes de hipertensión arterial, con predominancia en la población de adultos mayores, y recordemos que esta fibrilación auricular se asocia a complicaciones catastróficas como incapacidad o hasta llevar a la muerte por eventos cerebrovasculares y mortalidad. Por lo tanto, la determinación de la hipertensión en estos pacientes es súper importante y necesaria. Pero recordamos también que la fibrilación auricular es una arritmia en el cual a nivel cardíaco va a generar un tiempo de llenado ventricular diferente, va a generar un latido, un volumen latido diferente y una contractilidad diferente entre latido
y latido, es decir, va a haber una variabilidad importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías para la determinación de la presión en los pacientes con con fibrilación auricular? Pues es la determinación auscultatoria. Esta nos va a permitir identificar los ruidos de Korkov en el caso de el método auscultatorio. ¿Y por qué no utilizamos métodos o dispositivos electrónicos? Porque en el mercado son muy escasos los que han sido validados para esta condición. Ya desde hace más de 30 años, este autor publicó un estudio en el cual determinó la variabilidad tanto inter como intraobservador en la determinación de la tensión arterial en fibrilación auricular. Esto creo yo es importantísimo porque si decimos que la presión arterial en fibrilación auricular debe de ser medido por método auscultatorio, también debemos de reconocer que existe una variabilidad importante tanto inter como intraobservador. Y es así que incluyó 100 pacientes, 50 de ellos tenían fibrilación auricular y 50 estaban en ritmo sinusal. Y se evaluó a través del coeficiente de variabilidad tanto la presión sistólica como la diastólica en los dos grupos. Y observemos que la variabilidad interobservador fue de 7 milímetros de mercurio para la presión sistólica y más elevada de 9 en la presión diastólica. Ahora, en la variabilidad intraobservador podemos observar que la presión sistólica tuvo una variabilidad de 5 milímetros de mercurio y de 6 milímetros en el caso de la presión diastólica. Por lo tanto, esto nos deja una gran enseñanza de que debemos de medir no solo una vez, sino repetidas veces a nuestros pacientes. Al menos lo describe 3 veces en cada consulta. Igual se ha hecho estudios tanto de forma invasiva y se determina y estamos conscientes de que la variabilidad de la presión en fibrilación auricular es evidente. Entonces, ¿cómo hacemos la determinación de la tensión arterial en el consultorio a través del monitoreo ambulatorio de presión arterial y en domicilio? Bueno, ¿qué características tiene esto? Recordemos que este método auscultatorio es el aceptado. El monitoreo de presión arterial también es un estudio importante en los pacientes con fibrilación auricular, como lo voy a comentar a continuación. Y la automedición de presión arterial debe de ser también desarrollada, pero con dispositivos que deben de ser validados por las sociedades internacionales y que nos interesa sobre todo la presión sistólica. ¿Y por qué la presión sistólica? Porque si decimos que la fibrilación auricular afecta principalmente a la población de adultos mayores, recordamos que ellos tienen la hipertensión arterial sistólica aislada, es decir, lo que más nos interesa es valorar con los métodos automáticos o la automedición de presión, es la presión sistólica. Porque la presión sistólica es la que mayor congruencia tiene tanto por método auscultatorio como por método de instrumentos electrónicos. Ahora bien, este artículo determinó las siguientes conclusiones. La fibrilación auricular genera una dificultad mayor para determinar la tensión arterial por la variabilidad de latido a latido, como ya lo hemos comentado. La variabilidad inter o intraobservador es alta y por lo tanto se debe de triplicar la determinación de tomas de tensión arterial en la consulta médica. Todo esto para precisar de mejor forma las cifras de tensión arterial. Los equipos electrónicos validados en la toma de tensión arterial es escasa y la metodología también es heterogénea. Por lo tanto,
la precisión de la toma de tensión arterial sistólica es bastante acertada. Esto en el adulto mayor, sobre todo, como lo dijimos, en el caso de la presión arterial sistólica. El monitoreo de presión arterial, el monitoreo ambulatorio de presión arterial es fehacible y el porcentaje de errores que presenta en estos pacientes es muy similar a aquellos que no tienen fibrilación auricular y por lo tanto es importante realizar este estudio en estos pacientes. La determinación de la presión arterial en presencia de fibrilación auricular y no solo en fibrilación sino en ritmo sinusal es de extrema importancia porque es pronóstica. Recordamos, por ejemplo, en el estudio ADVANCE, en donde se estudió a los pacientes diabéticos y que tenían fibrilación auricular, en los cuales el hecho de control adecuado de su tensión arterial reducía tanto el daño a órgano blanco como su mortalidad. Entonces, para finalizar, quiero resaltar los siguientes mensajes. El diagnóstico o descarte de hipertensión arterial debe de ser cuidadoso, debe ser preciso y oportuno, lo cual generará una disminución del uso de tratamientos antihipertensivos innecesarios o la prevención de eventos cardiovasculares mayores. Debemos tener una metodología clara y ordenada en la toma de la tensión arterial de los pacientes, ya sea con equipos auscultatorios o automatizados. Los equipos automatizados que utilicemos en nuestra práctica médica deben tener su garantía de validación tanto por la industria como por las sociedades internacionales de cardiología. Y existen condiciones especiales en las cuales debemos conocer la metodología en la toma correcta de la tensión arterial. Recordando que la hipertensión arterial es un factor pronóstico en el desarrollo tanto del daño de órgano blanco como de mortalidad. Y con esta gráfica, pues yo les agradezco por su atención y estoy presto a cualquier comentario o pregunta que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlon. Excelente tu presentación. Como tú lo dijiste al inicio, las cosas básicas son las cosas que muy frecuentemente se pasan por alto y realmente ahí comienzan los pequeños grandes errores en diagnóstico y tratamiento, como fue uno de tus mensajes finales. Tengo acá unas pocas preguntas de acá de los asistentes que voy a permitirme transferir para tu solución inmediata. Una doctora nos pregunta acá, ¿a qué horas es mejor tomar la presión arterial en el día? ¿Qué hora es la preferentemente, la que tú prefieres, se recomienda más adecuada? Bueno, dentro de la literatura se describe que tiene que ser en la mañana, tiene que ser antes del desayuno y sobre todo con las recomendaciones, con ese gráfico muy bonito que las guías tanto del 2020 como el 2021 nos han enseñado. Es decir, un espacio tranquilo, un espacio confortable, en el cual no haya ingerido alimentos, es decir, todas las características que esto engloba, ¿no? Pero preferentemente en la mañana. La siguiente inquietud dice, ¿cuáles son los valores normales en la mañana, tarde y noche? ¿Alguna variabilidad importante? Gracias. Bueno, por supuesto conocemos que existe un ritmo circadiano y que va a haber una variabilidad sobre todo en la noche con el descenso de la tensión arterial. Recordamos que el patrón de tensión arterial tiene que haber un descenso normal de un 10% y no más allá de un 20%, constituyéndose en un patrón Dipper. Entonces, el descenso debe ser sobre todo en la noche. Muy bien, dice acá, la presión arterial ideal para un adulto mayor sería de un paciente de 94 años en particular que pone la doctora.
Es una muy buena pregunta. Después de los 80 años de edad, se recomienda que el paciente bordee la presión alrededor de 150-80. Este puede ser, vamos a ir reducido incluso hasta 140-80, no menos de eso. Siguiente dice, buenas noches, usted habló del AMPA. ¿Cuál es la frecuencia y horas aconsejadas de monitoreo AMPA? Bueno, igualmente lo comentamos, preferentemente en la mañana, ¿sí? Y en algunas ocasiones podríamos recomendarlo en la noche, ¿no? Sobre todo ya en horas de sueño, ya donde el paciente está en una etapa mucho más tranquila, que ha terminado su jornada laboral. Entonces puede ser en los dos horarios, ¿no? Una pregunta final. Aquí el colega nos pregunta, ¿a partir de qué cifras, de acuerdo a las guías, consideramos hipertenso? 130, 85, 140, 90. Entiendo, aquí dependiendo de la guía habría alguna variabilidad. Si te entendí bien la pregunta, pues de acuerdo a la guía europea, y que es la que más nos familiarizamos, obviamente la presión tiene que ser mayor a 130/90, ¿no? Para diagnosticar hipertensión arterial. Ok, muy bien, entonces, Marlon, este ha sido un tema muy interesante que entiendo que yo se dará continuidad con otras presentaciones. Y además, muy importante lo que tú comentabas de una verdadera epidemia, si cabe el término, que dependiente de hipertensión vendrá de fibrilación auricular. Y es donde tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque realmente las complicaciones son muy grandes y los tratamientos de estos pacientes son muy costosos. Entonces, obviamente, hay que precautelar que esta cardiopatía hipertensiva desarrolle una fibrilación auricular y tengamos consecuencias realmente desastrosas para nuestro paciente. Te quiero felicitar nuevamente por tu presentación y si tiene algún término final, si no, agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología número Pichincha por esta invitación. Sí, Carlitos, gracias por la presentación, por tu moderación perfecta. Mi comentario final sería de que respecto al tema, ¿no? La toma de la tensión arterial la venimos aprendiendo desde prácticamente el primer día que entramos a la Facultad de Medicina, pero el aprendizaje, el tener esa destreza de detectar los 5 ruidos de Korkov para una precisión en la presión arterial es fundamental, definitivo. Y eso se logra con el transcurso del tiempo, es decir, con la práctica diaria, con la toma de todos los días a nuestros pacientes. Y eso va a redundar en el beneficio de la salud de los pacientes, porque la toma de la atención no es solo del cardiólogo, no lo hace el cardiólogo, lo hacen todos los médicos. Y es fundamental que esto lo conozcan, ¿no? Así que bueno, agradecerte nuevamente y pues será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, un abrazo. Gracias.